Leonora Carrington Cuentos Mágicos es una exposición que estuvimos preparando a lo largo de 2 años y que se planeó para que se presentara como un homenaje en el centenario al nacimiento de Leonora Carrington. La exposición se va desarrollando a lo largo de 8 núcleos temáticos que nos van hablando de Leonora Carrington desde su infancia, desde cuando ella empezó a pintar en Inglaterra y en Francia. Sobre este primer núcleo de Leonora Carrington les puedo decir que contiene las primeras obras de Leonora como pintora. Leonora Carrington nació en Lancashire, Inglaterra, en 1911 y ya desde pequeña ella se empezó a interesar por el arte, a ser una niña diferente al resto de las niñas de la posición social que ella ocupaba. Siempre intentó ser un espíritu libre y buscarlo a través de la expresión artística. Entra en contacto con Max Ernst, la figura del surrealismo, con quien convive como pareja y de él aprende muchas cosas de la pintura y del surrealismo. Y aquí nos encontramos con esta pintura que es La Posada del Caballo del Alba, que es un autorretrato de Leonora Carrington, como podemos ver aquí. Y entonces ella en esta pintura narra una escena en la cual aparece Leonora Carrington sentada en una habitación en la que aparece su alter ego, que es este caballo blanco, que en su infancia ella tuvo un caballito de madera. Después ella, la figura del caballo le va llamando la atención y entonces ella siempre se representa, o en muchas de sus obras se representa también como un caballo. En este caso, esta obra tiene que ver con uno de sus primeros escritos literarios, que fue La Debutante, en el que narra la puesta en sociedad de una joven que intenta no presentarse a esta fiesta porque ella no lo considera importante y entonces invita a una hiena a que ocupe su lugar. Esta pieza viene del Metropolitan Museum of Art de Nueva York y es una de las grandes obras que tenemos dentro de la exposición y de la cual estamos muy orgullosos porque narra una parte importante de Leonora Carrington en sus inicios como pintora y pues le da peso a este núcleo temático dentro de lo que fue la creación y tanto como les contaba, la vida literaria y la vida pictórica de Leonora Carrington. Esta obra se llama La Dama Oval y es muy importante porque a Leonora Carrington le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial muy de cerca y de la mano de Max Ernst. Ellos eran pareja, se van a vivir a San Martín de Ardèche, una pequeña villa en el sur de Francia, y allí empiezan a desarrollar su arte, pero desgraciadamente les toca el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Apresan a Max Ernst, ella se queda sola en la casa
y por otra parte, pues su familia estaba preocupada por ella y entonces intentan sacarla de Francia hacia España. Ella sufre un colapso emocional que hace que su familia la interne en un hospital psiquiátrico en el norte de España, en Santander, en la clínica del doctor Morales, y en esa clínica a ella la someten a tratamientos verdaderamente fuertes con cardiazol, y esto la lleva también a hacer esta pintura, como les decía, la de la Dama Oval, que representa todo el jardín de la clínica donde ella estuvo y todos los personajes que en un momento dado influyeron en esta estancia que ella tuvo en esta clínica. Afortunadamente ella logra salir de la clínica y huye hacia Portugal, y allí se encuentra con Renato Leduc, el poeta mexicano, quien la ayuda. Él trabajaba en la embajada mexicana en Lisboa, y entonces le propone que se casen y que salgan de Europa. En algunos núcleos de esta exposición también hemos querido poner algunos cuadros de personas que fueron muy cercanas y que influyeron en la vida de Leonora Carrington. En este caso tenemos este cuadro que se llama Torpid Town, Pueblo Cansado, que es una de las obras que Max Ernst hizo y que forma parte del acervo del Museo Tamayo, y que tenemos en esta exposición por ese vínculo que hubo entre ellos y que fue importante. Esta fue una etapa muy importante para Leonora Carrington, ya que ella tiene que dejar Europa y llega a México de la mano de Renato Leduc, y en este tiempo ella también fortuitamente un día caminando por la calle se encuentra con un artista que ella ya había conocido en Europa, que era Remedios Varo. Entonces se encuentran las dos, y a partir de ese momento Leonora Carrington es muy feliz porque puede compartir muchas cosas con ese mundo de intelectuales y de artistas en el cual ella había estado viviendo durante sus años de Francia. Y de muchas cosas que ellos iban guardando y recogiendo, empiezan a hacer estas muñecas personajes que están hechas en terciopelo, en cuero, con la pasta de acrílico también, las manos y la cara, y que fueron muy importantes. También durante estos años trabajó con José Horna, un artista español, que por aquellos años se dedicaba a hacer juguetes. Entonces José diseñaba los juguetes y en algunos casos Leonora Carrington los decoraba. Ella decide divorciarse de Renato Leduc porque pues Renato Leduc sigue con su vida de periodista y ella se siente como muy integrada a todo este mundo de artistas que estaba conociendo en México,
y que además le proporcionaban pues ese enriquecimiento del arte que ella necesitaba en ese momento. En esta obra que se llama Darbold, que está en una colección particular, aparece Leonora Carrington, aquí, esta dama, en una villa francesa y con sus dos hijos, con los dos hijos que tiene con el fotógrafo Chiquibáis, que son Gabriel y Pablo. Y a partir de este momento, este coleccionista y filántropo se convierte en su principal admirador y coleccionista. Y en estos años es cuando podemos ver que ella empieza a hacer estas pinturas que podríamos llamarlas como sincréticas, porque empieza a mezclar varias cosas. Esta obra que se llama Are You Really Serious?, que hace mención tanto a la seriedad de las cosas, pero también a la estrella Sirio que podemos ver aquí en la obra, y que se ha convertido en una de las piezas emblemáticas pintadas por Leonora Carrington, y donde encontramos símbolos egipcios, símbolos griegos, encontramos mandalas también en esta obra, y donde empiezan a convivir muchos personajes que de distintas culturas y que empiezan a formar parte de su obra. Aquí estamos ante La Giganta, que es una obra muy importante de Leonora Carrington, que nace a partir de la lectura que ella hace de la obra de Robert Graves, La diosa blanca, y en la cual podemos ver a Leonora Carrington con los elementos sugeridos por Edward James, que le pide que ella haga esta pintura. Y entonces ella decide pintar a esta mujer monumental que obviamente ve el mundo desde allá arriba, con pequeñas figuritas que podemos ver aquí en la parte de abajo. Mucho se habla en algunas ocasiones de la influencia que el Bosco tiene en Leonora Carrington, y bueno, creo que aquí con estas escenas que podemos ver en la parte inferior de La Giganta, y con todos estos animales y personajes que la van rodeando, nos damos cuenta de que sí, esta influencia está presente, pero muy a la manera en que Leonora Carrington veía la vida. La Giganta, por ejemplo, sostiene cuidadosamente un huevo en la mano, y este huevo se asocia, por ejemplo, con el origen del mundo, en el cual la Gran Madre es la creadora de vida en el mundo, ¿no? Y ese es un tema que Leonora Carrington trató muchas veces, ¿no? Aquí nos encontramos con otra de las obras importantes
de Leonora Carrington que se llama Y entonces vimos a la hija del Minotauro. Volvemos a ver la presencia de la diosa Blanca al lado de sus dos hijos, o sea, Leonora Carrington, como ya habíamos visto, tiene su alter ego en el caballo, pero también en la diosa Blanca, y el Minotauro como una parte importante. El Minotauro es el toro sagrado, que es el linaje de los reyes y que está dedicado a la luna. También aquí vemos a la bailarina, pero que es ignorada por la diosa Blanca y que únicamente llama la atención de los dos perros que encontramos aquí en la parte derecha de la pintura. Leonora Carrington a lo largo de su vida fue una gran defensora de los animales. De hecho, ella opinaba que los peores animales de todos somos los hombres, porque destruimos el planeta. Es una de las primeras ecologistas que luego vamos a ver más adelante, porque ella empieza a decir que la naturaleza debe de tener un equilibrio y que quienes rompemos ese equilibrio normalmente somos los seres humanos. En este núcleo de la exposición quisimos que quedara reflejado ese amor que Leonora Carrington tuvo hacia los animales y ya que son unas figuras que vemos continuamente a lo largo de toda su pintura. En este núcleo fundamentalmente encontramos tapices que fueron realizados aquí en México, en Chiconcuac, por el tejedor Rosales, que trabajó todos estos tapices a partir de dibujos en pequeña escala y los llevó a gran escala en estos tapices que podemos admirar y que además se presentan todos juntos por primera vez en México. Este tapiz es importante puesto que se llevó a cabo en el Taller Nacional del Tapiz, que estaba encabezado por el artista Pedro Preux y que durante los años 70 y 80 se dedicaron a reproducir cartones realizados por los artistas en tapiz. Y uno de ellos fue este que tenemos aquí enfrente, que no tiene título, que se realizó en 1980, de Leonora Carrington, y en el cual, como podemos ver en este núcleo del reino animal, los animales son los protagonistas fundamentales y principales de esta pieza. Nos encontramos aquí en este núcleo, que es el número 5 y que se llama Develar lo Sagrado, que son las religiones y los mitos del mundo, a los cuales Leonora Carrington siempre estuvo abierta. En este núcleo ella también se adentra en otras religiones, como son la religión judía, como puede ser el budismo o el cristianismo, que había sido su religión de formación cuando ella era niña y estudiaba en Inglaterra. Y aquí nos encontramos enfrente de un cuadro que es incursionando en las religiones, se llama Santa Teresa en la cocina. Debemos de decir que para Leonora Carrington la cocina era muy importante porque era el lugar donde ella recibía a las personas que visitaban su hogar y también era el lugar, así como en la alquimia, donde se mezclaban distintos elementos y nacían cosas nuevas. En este caso de Santa Teresa en la cocina es una escena que narra Santa Teresa de Jesús en la vida de la santa, en la cual estaban en la cocina dos monjas preparando la comida
llega a Santa Teresa y empieza a tener un éxtasis. En aquellos años la cocina era el lugar donde las mujeres estaban o el lugar donde las mujeres se reunían, ¿no? Normalmente siempre las mujeres acabamos reunidas en la cocina y en aquellos años pues es el lugar donde ellas se reúnen y del que salen cosas maravillosas. Leonora Carrington era una mujer que creía mucho en el poder del sexo femenino. Entonces, cuando ella se va en 1968 a Estados Unidos, entra en contacto con un grupo llamado Mujeres Conciencia, las cuales abordaban los temas tanto del feminismo como de la ecología, dos temas que en México todavía no eran tan sensiblemente patentes como lo pueden ser hoy en día para nosotros, así es que podemos decir que Leonora Carrington fue una mujer, cuando vemos su vida, una feminista de por vida, una mujer que creía en las mujeres y en el poder que las mujeres podían tener y que si se lo proponían podían lograr muchas cosas. En ese sentido podemos decir que Leonora Carrington, cuando regresa a México, es una de las primeras feministas y que además empieza a hacer pequeñas acciones dentro del mundo de la ecología y dentro del feminismo para poder lograr ese empoderamiento que tanto necesitaban las mujeres en aquellos años. Durante los años 50, Leonora Carrington incursiona también en el mundo del teatro, haciendo escenografías o haciendo fundamentalmente vestuario. Algunas máscaras en algún caso. Trabajó para la obra Penélope al lado de Jodorowsky, pero Juan Soriano, quien forma parte de Poesía en Voz Alta, un programa que tenía la UNAM para presentar obras de teatro, ella traba amistad con Juan Soriano y a partir de entonces empieza a hacer estas colaboraciones dentro del mundo del teatro. Otra incursión importante que tiene Leonora Carrington es la que hace dentro del cine. Fue amiga de Buñuel y Buñuel le pide que para esta película haga una pequeña escena en Los Olvidados. Y también traba una amistad con María Félix. Claro, eran dos mujeres con unas personalidades muy fuertes y que se entienden porque eran dos mujeres que justamente veían el mundo a través de lo femenino. Sin embargo, su relación con los pintores de la Escuela Mexicana de Pintura, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, pero sabemos que ella fue invitada y de hecho ya tenía el contrato para pintar un mural en el pabellón de oncología del Centro Médico Nacional. Y a ese trabajo se opuso David Alfaro Siqueiros. No le gustó nada que Leonora Carrington pintara esa obra.
Nos encontramos aquí viendo algunos de los bocetos que ella realizó para este mural. Cuando le ofrecen este trabajo, lo primero que piensa Leonora Carrington es que tiene que adentrarse mucho más en el mundo de los mayas. Y entonces decide irse al sureste y a Chiapas y a convivir y a entrar en contacto con todas las tradiciones que tenían que ver pues con la muerte, con lo religioso, para poder lograr ese sincretismo que después logra en este mural, relacionando todas las creencias del mundo celta con las creencias del mundo maya. Pues yo creo que aquí Leonora Carrington se reúne con estas creencias religiosas cristianas en las cuales ella fue formada, ¿no? Y que encuentra a la hora que ella, para realizar este mural, visita la zona fundamentalmente de Chiapas y donde pasa varias semanas conviviendo con los indígenas, como lo podemos ver en esta parte del mural, donde hay ciertas escenas o ciertos rituales que llaman la atención de ella, como pueden ser las procesiones, y las cuales dentro de todas estas escenas del mundo indígena, como podemos ver aquí, ese sincretismo o esas creencias que hay con respecto a la muerte se van mezclando con esas creencias que también tienen que ver con el mundo celta, como puede ser el arco iris que está cubriendo aquí gran parte de la escena que ella desarrolla aquí, y en la cual esta serpiente emplumada Quetzalcóatl se mezcla con ella. Hay figuras que podemos relacionar pues con la diosa blanca y que aparecen una y otra vez dentro de la pintura de Leonora Carrington, y que aquí se mezclan haciendo que el mundo celta con el mundo mexicano formen un todo dentro de esta pintura. Hacia el final de su vida, fundamentalmente, me estoy refiriendo pues al final de los años 90 y hasta 2011, Leonora Carrington estuvo haciendo escultura. Empezó a hacer la escultura tomando aquellos personajes o aquellos elementos que le llamaban la atención y que podemos ver en sus obras, y los hizo escultura, como este pequeño cocodrilo que podemos ver aquí, que es una pieza de 1998. Sin embargo, en el año 2000 hubo un proyecto muy importante que fue el de escultura colectiva urbana a lo largo del Paseo de la Reforma. Y una de las artistas invitadas fue Leonora Carrington, y a partir de ese momento Leonora Carrington empezó a hacer esas esculturas que había hecho en pequeño formato, las empezó a hacer en formatos más grandes, como este cocodrilo que tuvimos la oportunidad de ver durante mucho tiempo en el Paseo de la Reforma. Yo creo que esta exposición es importante porque nos permite la oportunidad de ver a Leonora Carrington como en la totalidad. Siempre habíamos estado viendo en distintas exposiciones distintos momentos de Leonora Carrington, y esta exposición ha tratado de conjugar todas las incursiones que Leonora Carrington tuvo dentro de las diferentes artes, como ya pudimos ver. Por un lado la pintura, por otra parte el juguete, por otra parte la escultura, la pintura de gran formato, los tapices y todos estos personajes que van apareciendo a lo largo de su obra, también literaria, todo el mundo que ella desarrolló dentro del mundo del teatro. Y entonces esta exposición nos da la visión de esa artista que fue Leonora Carrington, que no solamente fue pintora, sino que también fue escritora,
y que tal vez es la parte que pasa un poco desapercibida cuando pensamos en Leonora Carrington. Y por ese motivo creemos que esta exposición pues, es el homenaje que ella se merecía para este aniversario.